La Zona Cero. Estoy convencido que nuestro monográfico Zona Cero de hoy os va a sonar muchísimo, va a ser tremendamente familiar, porque ¿quién no ha vivido un terror infantil? ¿Quién no ha tenido miedo a la bruja? ¿Quién no ha sospechado que el coco estaba tras la puerta? ¿Quién no ha intuido que el ogro podía venir a devorarnos si no nos tomábamos la cena? Caramba, amigos, los cuentos infantiles tienen o encierran mayor enigma del que presuponemos. ¿Qué tal, querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, muy bien, buenas noches. Bueno, veo que vienes vestido de coco, ¿eh? Sí, ahí con el pelo morado. Qué miedo das, ¿eh? Sí, bueno, además como galletas. Bueno, y claro, Jesús con su libro pues viene vestido de bruja. Por la escoba, la nariz ganchuda, por la verruga. Y la verruga, porque vamos a hablar de los cuentos infantiles. ¡Oh, terror! Qué cosa más, ¿verdad?, más terrorífica, un cuento infantil. Sí, la verdad que sí. Donde mueren casi todos, los niños son metidos en el horno, los comen vivos, bueno. Sí, es verdad, es una función que no se ha tratado demasiado, ¿no? Como muchos cuentos infantiles, no todos, son verdaderos cuentos de terror. Son cuentos que no están hechos precisamente para dormir a un niño, sino que están hechos con otra intencionalidad. Eso es lo que nos pone sobre la pista, y sobre todo algunos psicoanalistas, de que realmente algunos cuentos mal llamados infantiles o mal llamados de hadas realmente están hablando de un mensaje que quiere transmitirse de generación en generación. Y una forma de que eso se recuerde, y eso se sabe perfectamente, es a nivel traumático. Es decir, si tú le dejas a alguien impactado, a un niño impactado, con violencia, fíjate la violencia que se genera en muchos cuentos, esos ogros, esas madrastras, esos vampiros, y dices, bueno, ¿para qué? Pues porque lo que se intenta es resaltar, remarcar determinados puntos oscuros, y nunca mejor dicho, para que el niño se aprenda el mensaje. Porque lo importante es el mensaje, lo demás son medios que utiliza el narrador. Fíjate que normalmente en los cuentos infantiles no hay un autor específico, hay recopiladores, estamos hablando de los cuentos arquetípicos. Sí. Entonces lo que se intenta es remarcar determinadas funciones, y cuanto más se repitan esas funciones pavorosas, más se intenta reflejar el mensaje ese arquetípico que subyace en los cuentos para que no se tergiverse con el tiempo. Pero, Carlos, ¿qué pretendían estos autores malvados del 17 o del 18? ¿Qué querían dar? ¿Transmitir un mensaje moralista o...? Querían por lo pronto recuperar lo que hacen Perrault, Grimm o Andersen, es recuperar la tradición que existía en las naciones de Europa Occidental para, en cierto modo, recoger lo que había sido la tradición de los cuentos, la tradición de nuestra cultura, y ofrecerlos de una manera más moderna, aunque la verdad es que en cierto modo, hasta el siglo XIX, incluso parte del XX, los cuentos siempre han conservado parte del mensaje original. Cuando digo parte es porque el mensaje original se fue suavizando a lo largo de los años y del tiempo, hasta que los cuentos se convirtieron ahora, en los siglos XIX y XX, no antes, en un mensaje destinado única y exclusivamente para los niños. La ecuación automática que hacemos mentalmente de cuento igual cosa para niños, eso solamente se puede atribuir a ciertas culturas y en ciertos periodos de tiempo, no es la regla general. Es cierto, sin embargo, que los niños son destinatarios principales porque son los que están aprendiendo y por lo tanto son los que tienen que ser receptores del mensaje que se pretende transmitir con los cuentos, del que ahora hablaremos en líneas generales o con algunos ejemplos claros, porque aunque es cierto que se ve, la verdad es que a lo largo del siglo XX, en nuestra sociedad occidental y principalmente a partir de la segunda mitad del siglo pasado, se ha producido una situación muy curiosa en los cuentos occidentales, que es su progresiva infantilización, es decir, la pérdida de la carga traumática del cuento. Es decir, esto está llegando a un extremo que para mí sería incluso preocupante, que es la no existencia de mensaje ya ni siquiera de valor moral. Eso es grave, porque puedes llegar a tener en el futuro una pequeña sociedad de micropsicópatas, de gente que no es capaz de distinguir lo bueno de lo malo, que es uno de los mensajes esenciales del cuento, pero claro, para eso es necesario que la sociedad crea en lo bueno y lo malo, ¿sí no? Yo cuando trabajé para este último libro, El Mariscal de las Tinieblas, pues claro, tuve que estar muy atento a lo que nos propuso Charles Perrault a finales del 17 con ese cuento de Barba Azul, y efectivamente la recopilación que él hace, o mejor dicho, la que su hijo hace, pues es una recopilación de cuentos de invierno, de cuentos que se narran al calor de la chimenea, pero para toda la familia, claro. Ya está Riquetel del Copete, el Pulgarcito, el Barba Azul, ¿verdad? Sí, y fíjate, Barba Azul, ¿no? Qué final y qué desarrollo tiene también.
más terrorífico, como para... Sí, que él cambian los niños por esposas. Por esposas, exactamente, sí. Me parecía menos duro. Bueno, asesinatos hay en todo caso, ¿no? Sí. Sí, además la habitación prohibida, el tabú. Fíjate que hay una serie de elementos muy comunes en este tipo de cuentos. Yo creo que un poco para ubicar al oyente es bueno que hablemos de estos cuentos arquetípicos donde se dan unas constantes o unos símbolos que no se pueden alterar bajo ningún concepto. De lo contrario, estaremos hablando de cuentos de autor, cuentos literarios. Hombre, los cuentos de Andersen en la mayoría de los casos que no nos interesan en este caso. Yo creo que vamos a ir un poco a lo que es la esencia del cuento y por qué se toman como partida algunos temas que son recurrentes casi siempre, ¿no? Y es que es verdad, o sea, en los cuentos infantiles, vamos a llamarlos infantiles, aunque a mí me gusta llamarlos arquetípicos por ese mensaje trascendental que tienen, ¿no? En esos cuentos no puede, ¿cómo te diría yo? Los personajes no pueden ser ambivalentes, tienen que ser buenos o malos, tienen que ser valientes o cobardes. Y esto además se sabe por qué. Es decir, es para que puedan identificarse los niños sin problemas. O sea, el niño rápidamente toma partido por el héroe, por el valiente, por el protagonista, eso está claro. Por eso no pueden andar con medias tintas. De hecho, el niño, al identificarse con los distintos personajes, normalmente con el protagonista, comienza a experimentar por él mismo una serie de sentimientos de justicia, de fidelidad, de amor, de valentía. Va descubriendo la aventura de vivir, va descubriendo las distintas etapas o las pruebas iniciáticas que le van presentando la vida para llegar a conseguir el tesoro o a la princesa amada. Va intentando recoger cosas que en el fondo forman parte de su vida, porque en el fondo lo que hacen estos cuentos arquetípicos es que está desarrollando como un nivel de lectura más subterráneo. El niño debe repetir en su desarrollo particular la historia de la humanidad. Por eso, aunque él lo interprete a nivel individual, en el fondo lo que está ocurriendo en un cuento de esta clase son los arquetipos que tiene que pasar una humanidad para llegar a ese paraíso perdido que de alguna forma tiene que volver a retornar. Pero analicemos alguno. Por ejemplo, el de Pulgarcito, a mí me estremece siempre, porque aquí tenemos a unos padres que ante la hambruna deciden desprenderse de sus hijos y los abandonan en el bosque, ¿no? A merced de logro. Bueno, eso fíjate que es curioso porque algunos cuentos de los que Jesús llama arquetípicos han sufrido una cierta evolución, de manera que están... ya es imposible, claro, separarlos de lo que había vivido la Europa de los siglos XVI y XVII, es decir, en el tiempo justo anterior al momento en que Perrault, finales del XVII, hace la primera de las grandes compilaciones, y ya luego finalmente en el XIX, tanto los hermanos Grimm como Andersen hacen los últimos retoques para darle la forma actual. Hay que tener en cuenta que tanto en Pulgarcito como por ejemplo en Hansel y Gretel se refleja de una manera muy clara, aunque forma parte del paisaje del cuento, el terrible entorno natural de la época. Sí. Es decir, más todavía en Hansel y Gretel, donde efectivamente hay caníbales, literalmente. Pero en Pulgarcito son padres que además los hijos nunca les reprochan que les abandonen en el bosque, ¿no? Porque forma parte de la vida natural. Exacto, lo asumen. Claro, lo que se enseña en Pulgarcito a los niños sobre todo es, como diríamos ahora, a buscarse la vida. Pulgarcito es un cuento de aprendizaje de picaruelo, es decir, de un niño listo que se tiene que arreglar la vida para intentar salir adelante en la peor de las circunstancias posibles. Que consigue engañar al ogro para que mate a sus 3 hijas. Exacto, pero fíjate, ¿qué es lo que más teme un niño del siglo XVI o XVII? Pues lo último que podría pensar ya es que encima le abandone sus padres. Pero el niño tiene que saber que eso puede llegar a ocurrir en un determinado momento y que por lo tanto tiene que estar preparado para que si eso, que es lo peor que puede ocurrir, ocurre, pueda reaccionar con frialdad y con calma y saber lo que tiene que hacer. Por cierto, y tú lo has dicho de una manera muy clara, no elimina de la voluntad o de la acción del niño la crueldad. Para poder librarse de su terrible destino, el niño no vacila en que mueran otros en lugar del mismo. Es decir, es un aprendizaje duro. Es decir, ahora mismo sería muy difícil de justificar. Bueno, ahora mismo sería imposible de justificar. Por eso yo, cuando alguien dice que... creo que fue hace un par de domingos, ¿no? Cuando alguien dijo, ¿me podéis recomendar algún cuento de terror? Y dijimos, un cuento clásico original. Es decir, un cuento de terror de verdad. ¿Y qué me dices, Jesús, de Blancanieves? Que a mí también me tiene sobrecogido. La madrastra, el veneno, ¿no? La utilización de todo esto, ¿no? De todo eso, sí. Además lo tontorrona, ¿no? Que es Blancanieves, porque por 3 veces consecutivas cae en engaños muy parecidos. Así que eso, claro, llama mucho la atención. Por un lado, la madrastra es como muy mala, pero tiene como una serie de elementos muy curiosos. Ese espejo mágico, esa sensación de que ella puede controlar todo, que tiene como un aparato tecnológico, ¿no?, para saber lo que está ocurriendo en cada momento y saber quién es la más bella, ¿no?, hasta que en un momento determinado le revelan que ella no es la más bella y por lo tanto tiene que asesinar a su rival. Como además ese encargado de matarla pues tampoco lo hace en un principio, cómo es ella la que se tiene que encargar personalmente de matarla y además que no lo consigue, cómo duerme, o sea que
no llega a matarla directamente, sino que duerme, porque una de las cosas importantes de estos cuentos es que nunca pueden acabar mal. Otra cosa es que en las versiones originales sí acabarán mal, pero luego en este tipo de cuentos arquetípicos tiene que terminar todo muy bien. ¿Qué papel juegan los enanos en Blancanieves? Claro, jugaban un papel importante, vamos a ver. Posiblemente sean de los cuentos más analizados a nivel simbólico y casi alquímico, se podría decir. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 7 enanos que estarían simbolizando por un lado los 7 metales, por otra parte estarían simbolizando los 7 planetas conocidos en aquel momento. También 7 arquetipos, ¿no?, en cuanto a lo personal. Exactamente, fíjate que cada enano tiene, cada gnomo, porque realmente estaríamos hablando de un poco más, probablemente serían gnomos, tiene su característica. Está el gruñón, está el simpático, está el juguetón, es decir, cada uno está representando una de las cualidades humanas que luego quedarían personificadas, es decir, como los colores del arco iris, que quedarían después reflejados, como bien se sabe dentro de la óptica, en el color blanco, en la pureza, todos unidos, ¿no?, que sería Blancanieves. Eso es. Entonces, fíjate la cantidad de interpretaciones simbólicas que nos proporciona este cuento, que lo que hacen los hermanos Grimm es recogerlo, adulterarlo y, bueno, dejarle un poco, pues casi leíble para muchos de los niños, ¿no?, porque en su origen sería demasiado simbólico. Lo que intentan es reflejar determinados elementos, ¿no? De hecho, Robert Anne Belen, que está considerado uno de los grandes maestres masónicos, él piensa que la multiplicación hermética obtenida con la piedra filosofal es conforme al principio bíblico de crecer y multiplicados, es decir, esa sensación que intenta transmitir el cuento de Blancanieves. Así que nos daría para muchísimo, ¿no? Incluso, alguna vez lo he contado, ¿no?, hay historiadores que han intentado ver una reminiscencia histórica a esta historia, o sea, que no todo tiene que ver con algo simbólico, con algo alquímico, sino que hay algunos historiadores, por ejemplo, un historiador alemán llamado Edgar Sander, que ha descubierto, según él, que los hermanos Grimm se inspiraron en una persona real, que era Margaret von Waldeck, una condesa de origen alemán que vivió en la primera mitad del siglo XVI, y que su belleza, fascinó nada menos que al joven Felipe II, ¿no?, y que a partir de ahí es donde surgiría toda esta historia, porque la familia von Waldeck pues tenía unas minas, que hacía trabajar en esas minas a unos pequeños personajes, o sea, no serían gnomos, evidentemente, serían enanos, pero enanos como de formación genética, para que pudieran acceder a ciertas vetas minerales. Bueno, pues toda esa es una interpretación que se ha dado, pero solo ocurre con aquellos cuentos que realmente llaman la atención, y este desde luego sería como el principal, fíjate, junto con la Cenicienta, que la Cenicienta también se las trae. La fábula no es igual al cuento infantil, ¿no, Carlos? No exactamente. La fábula lo que pretende es un mensaje mucho más corto, el dar una enseñanza basada, bueno, en una incertidumbre original, que lo que te demuestra es cómo tú puedes, te da un aprendizaje útil para la vida, pero de manera más corta, igual que el cuento no es una leyenda, porque en tanto que la leyenda es una tradición que se modifica y se transmite de padres a hijos, el cuento, digamos, que podría ser en algunos casos los cuentos sí tienen origen en leyendas, pero es una leyenda por una manera codificada. Es decir, hay alguien que ha utilizado un supuesto mito, una leyenda, por ejemplo, el ogro. El ogro sí puede ser un personaje legendario y sin embargo forma parte de un cuento. Voy a intentar explicar la diferencia. Hay una teoría bastante extendida entre historiadores y psicólogos que dice que los ogros, tal y como están configurados en las leyendas de Europa Central y tal y como llegaron incluso a las leyendas y cuentos del occidente atlántico, tenía una procedencia histórica real, incluso que la palabra tiene un origen real en la palabra augrio, porque se piensa que la configuración de los ogros, tal y como aparecen en los cuentos, derivan de la Alta Edad Media, cuando los húngaros, un pueblo ugrofinés, al fin y al cabo, realizan sus primeras incursiones sobre Europa Central. Durante años fueron probablemente la avalancha más aterradora de pueblos de la estepa que ha sufrido Europa. Eso impregnó de tal manera las culturas campesinas del norte de Italia, de Francia, Suiza, de Alemania, que no pudieron evitar nunca ya el pensar que había gente dispuesta a llevarse a sus niños y sus mujeres, sobre todo a sus niños pequeños, en las incursiones que hacían contra las villas y pueblos de Europa Central. Eso configuró la imagen legendaria del ogro, un ser malvado que viene del bosque, que es poderoso, etcétera. Pero sin embargo la función del ogro en el cuento es una totalmente diferente. El ogro representa dentro de los cuentos siempre el elemento malo. Como ha dicho Jesús muy al principio, lo malo y lo bueno tiene que ser rápidamente distinguido. El ogro significa siempre en el cuento el peligro o el miedo a lo poderoso y desconocido. Es una alerta. Pero también hay que diferenciar entre ogros y gigantes.
Bueno, si somos puristas sí, pero, claro. pero vamos a ver, en el papel de malo no es necesario identificarlo, claro, porque tiene que haber un malo. Si te das cuenta, en todos los cuentos sí. hay una bruja, que es la mala, muchas veces está la madrastra, puede ser un ogro, puede ser un gigante, puede ser un vampiro, es decir, tiene que haber un malo. Hay veces que son varios malos, porque el malo se ayuda de colaboradores. Porque también, si le queremos dar más complejidad al asunto, pues tiene que haber muchos más elementos para llegar al mismo final. Que en el fondo, ya te digo, el final es esa especie de unidad, ¿no? Es cuando el príncipe, que sería el ánima, se casa al fin con la bella princesa, que sería el ánimo. Sí. Lo que está simbolizando todo es ese andrógino, ¿no? La Bella Durmiente es precioso. La Bella Durmiente es precioso, es verdad. Sí. Es otro de esos elementos fenomenales, ¿no? Pero lo mismo pasa con la Cenicienta. Fíjate que la Cenicienta, estamos hablando de un cuento oriental. Tampoco tiene nada que ver con los hermanos Grimm. Es un cuento oriental, fue recopilado por Perrault en un principio, a finales del siglo XVII, siglo y medio más tarde, pues también, bueno, un siglo más tarde por los hermanos Grimm. Pero hay muchísimas personas que han hecho muchas versiones de este cuento. Pero, fíjate las interpretaciones que se pueden dar, porque yo creo que son también fundamentales. Porque incluso estaríamos hablando de eso, de que tiene que acceder de alguna forma a la morada, bueno, que sería el palacio del príncipe, el yo superior. Ya sabes que dentro de las cuestiones psicoanalíticas, Bruno Bettelheim, por ejemplo, ha hecho uno de los mejores cuentos del psicoanálisis de los cuentos, perdón, uno de los mejores libros del psicoanálisis de los cuentos infantiles, donde analiza, claro, era psicólogo, psicoanalítico, analizaba siempre los cuentos desde esta perspectiva, ¿no? Desde el yo, el ego, el superyo, todas estas variantes, dice que las encontraba en muchos cuentos, y para él el principal era la Cenicienta, y la Cenicienta era por muchas razones, ¿no? En fin, se sabe que hay una hada madrina, que es la que tiene que ayudar, porque así como estamos hablando de los malos, el ogro, el gigante y tal, tiene que tener también el protagonista una serie de ayudantes que le ayuden a ir superando este tipo de pruebas, muchas veces difíciles, muchas veces con peligro de su vida, ¿no? Y entonces, en el caso de la Cenicienta, por ejemplo, se sabe que, según algunos autores, este hada madrina estaría representando ni más ni menos que a un ángel de la guarda, una de las 72 entidades espirituales que han sido destinadas por Dios para escuchar los anhelos, según dice la cábala esotérica. Hombre, lo que se puede preguntar un oyente a estas alturas es si realmente estos autores eran conscientes de todo esto que contáis. No, vamos a ver, Perrault no. Claro. Desde luego. Perrault lo que hizo, además hizo una cosa muy buena que no hizo los hermanos Grimm. Y fíjate que yo me quedo con Perrault. Perrault recopila y mejora, ¿no? Claro, exactamente. Lo que hace Perrault es que recopila y en algunos casos la deja intacta la versión. El caso de Caperucita Roja. Caperucita Roja, el cuento de Perrault, y yo animo a los oyentes que lo lean, verán que termina mal. O sea, el cuento de Perrault, de Caperucita Roja, muere donde se zampa a Caperucita y se traga a la abuela y se acabó. Y además hay una moraleja. Esto pasa a las niñas que desoyen los consejos de sus mayores y se adentran en los bosques. Ya está ahí, punto. Claro, no hay cazador. No hay cazador. Claro. Los hermanos Grimm sí. Se cargan el cuento. Se cargan el cuento en el sentido de que no le da... Bueno, le mejoran y lo empeoran. En el sentido de que para mí lo que hace peor Perrault es dar una moraleja a todos los cuentos. Claro, estamos hablando de una época... En fin, él era académico de la lengua, él de alguna forma pues quería que su nombre pues no estuviera ligado a los cuentos, y si estuviera ligado por lo menos da su mensaje casi terapéutico. Pero pues él recopila los cuentos para regalárselos a una nieta de Luis XIV. Claro, los cuentos de Mamá Oca, sí, pero bueno, que de alguna forma es como renegaba de eso, era una actividad menor, ¿no? Sí. Él era una de las personas más respetadas en aquel momento, de hecho hizo toda una antología de los autores franceses hasta la época que le tocó vivir, es decir, que estaba como muy reconocido y no quería que se mezclara un poco su nombre con este tipo de recopilaciones. Lo que pasa es que por otra parte era una de sus aficiones privadas más singulares, ¿no? Y por eso lo recoge. Pero sí le queda ese toque de dar una moraleja, cosa que no hacen los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm, por cierto, que mala la película esa que han hecho de los hermanos Grimm, ¿no? Que es horrible, ¿no? Les dejan ahí como verdaderos psicópatas a los pobres hermanos Grimm. Bueno. Pero los hermanos Grimm lo que hacen es que se cargan la moraleja, pero cambian los finales. Y entonces es peor todavía, porque al fin y al cabo sí que están adulterando uno de esos cuentos tradicionales, y en el caso de Caperucita Roja, de la Cenicienta, los cambian hasta modos casi vergonzosos, ¿no? Entonces, bueno, eso sí que para mí es lo más penoso que tienen los hermanos Grimm. Pero lo mejor de todo, que rescataron de las tradiciones orales muchos cuentos que a lo mejor de otra forma hubieran que para cambios a los Grimm los que les hace Disney, eso sí que son cambios. Claro. Eso sí que son cambios, que eso sí que cambia ya completamente la estructura del cuento, incluso la lógica iniciática de los cuentos. Yo iba a decir, y comparado con Disney, lo que están haciendo ahora ya es realmente criminal. Sí, porque los han borrado totalmente hasta extremos de hacerlos irreconocibles. A ver, Carlos, tus mejores autores. A mí me gustan todos. A mí, es decir, cuando me gustan dos, es que me gustan en el sentido que por lo menos todos han sido bastante fieles a las ideas originales. Mi cuento favorito en versión recopilada, moderno,
Curiosamente, a mí el que más me gusta de todos los cuentos es un cuento que no es uno de los clásicos. A mí el que más me gusta es Pinocho. Pinocho me parece una obra maestra absoluta. Sin embargo, es mucho más moderno y tiene un origen y un fin diferente. Sin embargo, a Pinocho, que es un libro tristísimo, por cierto, tristísimo, yo creo que sobrepasa incluso la Cerillera de Andersen, que es una cosa terrorífica. Pero la Cerillera es patética. Es una cosa tremenda. Tremenda. Cómo va consumiendo su vida con cada fósforo, con es cada... algo, es eso, de todas las horas hieren y la última mata, lo de la Cerillera es algo terrorífico. Yo creo que el cuento más terrible de todos es sin duda alguna Hansel y Gretel. Es un cuento tremendo, de un mundo espantoso. Lo que pasa es que es cierto que todos vistos de otra manera, vistos de una manera distanciadas, sin tener en cuenta los fondos ni los orígenes, pues hombre, la verdad es que son bastante entretenidos, y si los analizas un poco con calma, todos te dan unas pistas bastante curiosas de lo que se pretende en cada uno de ellos. Bueno, entonces te queda como tu cuento favorito Hansel y Gretel. No, yo me quedo con Pinocho, me quedo con uno de los modernos. Bueno, Pinocho, y si tuvieras otra opción, Hansel y Gretel. No, probablemente si tuviera otra opción me quedaba con el gato con botas. También. El gato con botas es muy bonito también. Sí. A ver, Jesús. Un cuento de superación. Bueno, a ver, yo me quedo así, aparte de los que ya hemos citado y tal, que algunos tiene todavía muchísimas más lecturas. Pero bueno, me quedo con uno y explico por qué. Y mira que también es tremebundo, que es el flautista de Jamalí. Jamalí también acaba vulgar, pobres niños, ¿no? Acaba mal en la versión original, ¿no? Ha hecho una versión, para mí la mejor versión que ha hecho del flautista de Jamalí, la de un poeta inglés, Robert Browning. ¿Y por qué me gusta este cuento? Es decir, bueno, pues aparte de todas las animaladas que se cuentan ahí, ¿no? De cómo pueden ser llevados estos niños pues después, ¿no? De engatusar a toda esa población de Hamelin cerca de Hannover. Es una invocación a la honradez. O sea, se invoca la honradez de los gobernantes. Claro. O sea, lo que falla en el flautista de Hamelin es que el alcalde no paga. Sí. Pero claro, lo pagan muy caro, de alguna forma. Claro. Es decir, esa sería una de las lecturas, pero fíjate que yo me quedo con otra. Y es con otra que se ha analizado no hace demasiado tiempo, ¿no? Hay algunos investigadores que han dicho, bueno, ¿qué se encuentra, qué detalles es importante aquí, aparte de esto, ¿no? De que al final no le quieren pagar al flautista y se venga de esta manera, que me parece como la más rastrera, la más mundana, ¿no? Primero, hay unos sonidos embelesantes, unos sonidos que son capaces de subyugar la voluntad, no solo de los animales, sino también de los seres humanos. Lo cual esto nos entronca con muchísimos de esos temas medievales, de esos sonidos, incluso con las sirenas, que son imposibles de escuchar sin seguir la voluntad de aquel que está emitiendo ese sonido. Y después, por otro lado, nos habla de un mundo subterráneo. Es decir, en uno de los cuentos, normalmente se habla de que entran en el pasadizo de las montañas de Koppenburg, en Alemania, ¿no? Nos está hablando de ciudades subterráneas donde esos niños no mueren, porque sería uno de los finales más deshonrosos y más perniciosos, ¿no?, que podría tener un cuento infantil, sino que siguen viviendo ahí. Es como la leyenda de ese emperador y de esos niños que volverán a resurgir cuando las circunstancias morales de ese pueblo vuelvan a ser las adecuadas, porque no son dignos, ¿no? Por cierto, entonces, y nos estaría hablando de alguna forma del mito de Agartha y de San Bala. Fíjate, el flautista de Hamelin se ha hecho una película muy buena, se hizo una película fantástica, está ambientada además en la peste negra en Alemania, en el siglo XIV, que es el mejor lugar para colocar al flautista de Hamelin. Claro. Y yo estoy un poco con Juan, que está muy bien la forma simbólica del despertar de la democracia. Si el pueblo no controla la honradez de sus gobernantes... Bueno, pues yo por razones evidentes me quedo con Barba Azul, claro, pero también, hombre, para aportar una novedad, pues voy a ofreceros el Sastrecillo Valiente, porque no me digáis que no tiene gracia cuando están preocupados todos por el inminente ataque del ogro, que salga uno inocentón diciendo yo he matado 7, ¿no? Pues, está acordando la versión sí. Y os acordaréis, pues tú vas. Yo os acordaréis seguro de la serie de cuentos que hizo Shelley Duvall. En la televisión americana, que es una gran maravilla. Fantástica. Me estoy acordando en concreto de mi favorito de la serie, que me ha quedado buena toda, que fue Juan Sin Miedo. Juan Sin Miedo. Un Juan Sin Miedo genial. Y hay otro también, ahora que recomiendo, ahora que habéis dicho, claro, vas haciendo memoria, que tenía el vestido nuevo del emperador, ¿no? Sí. Solo lo pueden ver los inteligentes. Claro, los listos. Sí, pues sí, muy bonito y tal. Claro, al final todos evidenciaban la estupidez supina que tenían. Eso me parece genial. Vale, está claro que hay que hacer un segundo monográfico, ¿no? Yo creo que sí, De hecho... Incluso analizando alguno de los conocidos. Hay algo que también yo creo que puede un poco servir de resumen de lo que hemos comentado, ¿no? Hay un cuento oriental cuando comentan que un discípulo le dice a su maestro, dice, hombre, maestro, siempre nos estás contando historias pero nunca nos revela su significado. Y en eso que el maestro le replica de la siguiente manera: ¿te gustaría que alguien te ofreciera fruta y la masticara antes de dártela? Yo tengo otro cuentecillo que es de los famosos hermanos Calatrava, donde le dice maestro que es la seguridad social. Dice
Querido alumno, la Seguridad Social es una barra que han puesto en los campos de fútbol de tercera división. Bueno. Muchas gracias, Carlos Canales. Hasta luego. Toma, para ti, te voy a dar, pues este es un enano de Blancanieves. Es el enano, pues es el trabajador, es el... Mira que bien, le voy a poner a acabar en la mina de oro del ring. Tú siempre, ¿verdad?, tan pragmático, Carlos. Para ti, Jesús, esta rueca, es una rueca de la Bella Durmiente. Ten cuidado, no te pinches, hombre, no te pinches, Jesús, que uso es la nariz ganchuda por la verruga. Y la verruga, porque vamos a hablar de los cuentos infantiles. ¡Oh, terror! Qué cosa más, ¿verdad?, más terrorífica, un cuento infantil. Sí, la verdad que sí. Donde mueren casi todos, los niños son metidos en el horno, los comen vivos, bueno. Sí, es verdad, es una función que no se ha tratado demasiado, ¿no? Como muchos cuentos infantiles, no todos, son verdaderos cuentos de terror. Son cuentos que no están hechos precisamente para dormir a un niño, sino que están hechos con otra intencionalidad. Eso es lo que nos pone sobre la pista, y sobre todo algunos psicoanalistas, de que realmente algunos cuentos mal llamados infantiles o mal llamados de hadas realmente están hablando de un mensaje que quiere transmitirse de generación en generación. Y una forma de que eso se recuerde, y eso se sabe perfectamente... La Zona Cero. Estoy convencido que nuestro monográfico Zona Cero de hoy os va a sonar muchísimo, va a ser tremendamente familiar, porque ¿quién no ha vivido un terror infantil? ¿Quién no ha tenido miedo a la bruja? ¿Quién no ha sospechado que el coco estaba tras la puerta? ¿Quién no ha intuido que el ogro podía venir a devorarnos si no nos tomábamos la cena? Caramba, amigos, los cuentos infantiles tienen o encierran mayor enigma del que presuponemos. ¿Qué tal, querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, muy bien, buenas noches. Bueno, veo que vienes vestido de coco, ¿eh? Sí, ahí con el pelo morado. Qué miedo das, ¿eh? Sí, bueno, además como galletas. Bueno, y claro, Jesús con su libro pues viene vestido de bruja. Por la escoba. Igual, cosa para niños. Eso solamente se puede atribuir a ciertas culturas y en ciertos periodos de tiempo. No es la regla general. Es cierto, sin embargo, que los niños son destinatarios principales porque son los que están aprendiendo y por lo tanto son los que tienen que ser receptores del mensaje que se pretende transmitir con los cuentos, del que ahora hablaremos en líneas generales o con algunos ejemplos claros, porque aunque es cierto que se ve, la verdad es que a lo largo del siglo XX en nuestra sociedad occidental y principalmente a partir de la segunda mitad del siglo pasado, se ha producido una situación muy curiosa en los cuentos occidentales, que es su progresiva infantilización, es decir, la pérdida de la carga traumática del cuento. Es decir, esto está llegando a un extremo que para mí sería incluso preocupante, que es la no existencia de mensaje. Es a nivel traumático, es decir, si tú le dejas a alguien impactado, a un niño impactado, con violencia, fíjate la violencia que se genera en muchos cuentos, esos ogros, esas madrastras, esos vampiros, dices, bueno, ¿para qué? Pues porque lo que se intenta es resaltar, remarcar determinados puntos oscuros, y nunca mejor dicho, para que el niño se aprenda el mensaje. Porque lo importante es el mensaje, lo demás son medios que utiliza el narrador. Fíjate que normalmente en los cuentos infantiles no hay un autor específico, hay recopiladores, estamos hablando de los cuentos arquetípicos. Sí. Entonces lo que se intenta es remarcar determinadas funciones, y cuanto más se repitan esas funciones pavorosas, más se intenta reflejar el mensaje ese arquetípico que subyace en los cuentos para que no se tergiverse con el tiempo. Pero, Carlos, ¿qué pretendían estos autores malvados del 17 o del 18? ¿Qué querían dar? ¿Transmitir un mensaje moralista o...? Querían por lo pronto recuperar lo que hacen Perrault, Green o Andersen, es recuperar la tradición que existía en las naciones de Europa Occidental para, en cierto modo, recoger lo que había sido la tradición de los cuentos, la tradición de nuestra cultura, y ofrecerlos de una manera más moderna, aunque la verdad es que en cierto modo hasta el siglo XIX, incluso parte del XX, los cuentos siempre han conservado parte del mensaje original. Cuando digo parte es porque el mensaje original se fue suavizando a lo largo de los años y del tiempo, hasta que los cuentos se convirtieron ahora en los siglos XIX y XX, no antes, en un mensaje destinado única y exclusivamente para los niños. La ecuación automática que hacemos mentalmente de cuentos